Si alguien lo va realizando y se queda atrás o quiere ver una fórmula, me lo dice y me regreso y me paro y muestro la fórmula que vayamos construyendo. Muy bien. Miren, la única información que tenemos es información que generalmente obtenemos de un perfil topográfico del cauce principal. Si ven, tenemos puntos, tenemos elevaciones y tenemos longitudes parciales. Es decir, tenemos longitudes entre tramos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a tener es lo siguiente. Yo tengo la corriente, si este fuera el perfil, como este que tenemos aquí, aquí longitud, aquí altura y aquí longitud. Y entonces, aquí tengo el punto 1 y aquí tengo el punto 2. Entonces, mido la longitud y obtengo la longitud 1. Y tengo el desnivel aquí. Entonces, aquí tengo una elevación 1 y aquí tengo una elevación 2, que sería la que le correspondería a este punto. Entonces, en realidad, por ejemplo, esta elevación, la 2280, sería esta. La 2075 sería esta. Y con eso, la longitud de 150 entre la 2280 y la 2075 sería esta, L1, lo que yo mida ahí. Si ven, para el primer punto no hay longitud. ¿Por qué? Porque si estoy parado en este punto, pues no estoy midiendo ninguna longitud, ¿no? Mido la primera longitud a partir de que me desplazo al punto 2. Ahora, les voy a mostrar esto en ArcGIS para que más o menos les pueda quedar más claro esto. Dejo de compartir y les comparto ArcGIS. Aquí ustedes ven la cuenca, el parteaguas que delimita la cuenca, el modelo digital de elevación y también pueden ver el cauce principal de esta cuenca. El sitio de proyecto estaría, se los marco, estaría aquí, el sitio de proyecto. Muy bien, voy a dar de alta las curvas de nivel para mostrarles de cómo sale esa tabla o cómo puedo obtener esa tabla. Por aquí tengo las curvas de nivel a cada 20 metros. Solo la busco. Aquí está. Bien, ahí de alta las curvas de nivel a cada 20 metros. Me voy a ir a la parte más alta. Y por ejemplo, si ven, el cauce principal nace aquí, en este punto. Exactamente aquí. Si yo quisiera ver en qué elevación le corresponde a ese punto, reviso aquí en el raster y si ven, está en el píxel con un valor 2107. ¿Y cuál es la siguiente curva de nivel? La 2100, que si ven es esta que aparece aquí. Si yo mido esta distancia, si ven aquí tienen una herramienta para medir, le digo que me dé la distancia en metros y mido desde este punto hasta la curva de nivel y me dice que son 115 metros. Esta sería como la longitud de L1 y la elevación inicial sería 2107 y la elevación final 2100. Después iría al siguiente tramo y mediría la longitud y esta mide 236.52 metros, que sería entre la curva de nivel 2100, que viene aquí, y la curva de nivel 2080, que es la que ven aquí. Entonces, con esto, es con la forma en que podemos construir esta tabla de desniveles y longitudes. Y es lo que vemos representado en esa tabla que les mostraba en la hoja de Excel. Así podríamos calcularlo manualmente, no hay formas más automáticas de hacerlo, pero manualmente sería como ir calculando las longitudes entre las curvas de nivel. Voy a dejar de compartir y voy a regresar a la hoja de Excel para empezar a resolver el problema.
Me muevo a la hoja de Excel. Aquí está. Entonces, vamos a resolver lo primero. Ya más o menos vemos de dónde viene esta información, que es el punto, la elevación y la longitud parcial. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, me dice, construye el perfil del cauce principal de esta cuenca. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar estos valores con esta tabla, que está aquí, y la voy a pegar abajo. Acá. Ahí la tengo ya, la vuelvo a colocar. Entonces, con estos valores, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué es el perfil del cauce principal? El perfil tiene en el eje de las X la longitud acumulada y en el eje de las Y las elevaciones. Entonces, para poder construir o poder dar solución al inciso A, le voy a colocar aquí perfil del cauce principal. Y entonces, longitud parcial, me lo traigo para acá y le voy a colocar aquí longitud acumulada. Esta longitud acumulada es ir cuantificando cómo se va acumulando la longitud del cauce a lo largo de las elevaciones. Es decir, que al final yo tengo que llegar a la longitud total de ese cauce. ¿Cuál es la longitud acumulada en el primer tramo? 0. ¿Cuál es la longitud acumulada en el punto 2? Pues sería la del punto 1 más la del punto 2. Serían 150. Es decir, que desde que me desplazo del punto 1 al punto 2, acumulo 150 metros. ¿Cuánto es la longitud acumulada hasta el punto 3? 150 más 175, 325. ¿Cuánto es la longitud acumulada desde el punto 1 hasta el punto 4? Serían 525 metros. Y así lo vamos acumulando para todos y cada uno de los tramos. Y llegamos hasta el final, que si ven, la ecuación suma 7.166 del punto 23, más lo del punto 23 al punto 24, 1.760, nos da 8.926 metros. Esto es lo que nos da total. Quiere decir que este último valor, pues es la longitud total de ese cauce principal. Esta sería su longitud total. Ahora vamos a construir con esta información ya el perfil del cauce principal. Entonces vamos a ir aquí a insertar este gráfico, donde está la opción. Aquí tenemos la opción de insertar. Aquí tenemos dispersión, dispersión con líneas rectas. Le doy clic aquí. Y vamos a añadir una serie donde en el eje de las X quede la longitud acumulada y en el eje de las Y quede la elevación. Entonces, vamos a dar clic derecho para seleccionar los datos. Voy a añadir el gráfico. Adelante, Luis. ¿Qué tipo de gráfico era? Es un gráfico de dispersión con líneas rectas. Ok, gracias. Ese es el que permite, ese gráfico les va a permitir colocar valores en X y les va a permitir colocar valores en Y. A esta serie, colóquenle de nombre, pues, el nombre del gráfico, ¿no? Perfil, déjenlo hago, perfil del cauce principal. Y en las X, seleccionen, si lo tienen igual que yo aquí, la columna E, sería toda esta. Y en el eje de las Y, la columna C. Y le dan a aceptar. Y les debería quedar algo más o menos como esto. Espero 2 minutos en lo que llegan a ver si pueden mostrar.
Profe, perdón, está... Ok, este sería pues el perfil de esta corriente, que si ven, bueno, dejen antes le coloco las etiquetas a los ejes para que quede completo el gráfico. En el eje de las Y tiene elevación en metros sobre nivel del mar. Elevación. Metro sobre nivel del mar, que si recuerdan son las cotas que manejan las cartas topográficas unas 50,000. Y acá es longitud. Longitud en metros. O nada más M, ¿no? Para colocarle ahí. Bien, déjenlo ajusto para que quede en la cota, como ven, está muy arriba. Quiere decir que la cota más baja de la salida de la cuenca sería como en la 800, más o menos. Ah, ¿no? Como en la 600. Por ahí, ¿no? Si ven, por ahí está. 600, 2400, por ahí estaría. Algo que pueden ver de la corriente es que en la parte de aquí, las pendientes son fuertes. Y aquí la pendiente es muy suave. Hay dos zonas en esta cuenca. Si lo vieran y que esta fuera la cuenca y que este fuera el cauce principal y aquí estuviera la salida de la cuenca, esta parte correspondería a la parte alta de la cuenca y esta parte a la parte más baja de la cuenca. Más o menos lo podríamos ver así de esta forma, si este fuera el cauce principal. Ahora, pues ya con eso está construido el gráfico del perfil del cauce principal. Esto nos pide con agua ver cómo es el cauce principal, porque es un indicador de cómo va a responder la cuenca cuando se presente una tormenta. Si la pendiente de esto es muy fuerte, pues va a responder rápido. Si la pendiente es muy lenta, va a responder también lento. Entonces, pues ahí está ya el inciso A, ¿no? ¿Hasta aquí queda claro más o menos cómo construir el cauce o alguna duda que tengan? ¿Sí se escucha? Sí, ahí te escucho bien. Toda esa parte, sí iba a salir en el video, es que a mí me sacó desde que iba a empezar longitud acumulada y ahorita que ya me pude meter, ya llevaba todo eso. Entonces, no supe qué pasó. Ah, no, sí, nada más cuando a mí me sacó también, también se paró el video, pero ya lo compilé y lo voy a juntar los dos videos para que quede todo completo. Ah, bueno. Y ustedes lo puedan reconstruir, porque sé que los va a estar sacando igual que a mí, algunos de ustedes los pueden estar sacando, ¿no? Entonces dejo todo el video grabado y así Sí, ustedes lo pueden hacer. Muy bien, gracias. De nada. Profe, Adelante. me perdí en esa parte donde está la tabla de longitud acumulada. Ahí me puede indicar qué operación era, por favor. ¿En esta? Ah, mira, esta es la operación que va haciendo. Deja, hago un zoom porque creo que ahí no lo alcanza a ver. Va sumando la parcial con la acumulada que lleva. Va haciendo este cálculo. Y es el mismo, se va repitiendo hasta que llega acá. Ah, ok, muy bien. Gracias, profe. Miren, voy a anotar un dato que es el que nos interesa hasta ahorita, y es este que está aquí. Este 8,926 es la longitud de todo el cauce principal. Entonces lo voy a anotar acá. Voy a colocar longitud del cauce principal. Y le voy a anotar aquí
8,926 metros. Ahí está, este valor. Esta es la longitud del cauce principal. Con este valor, ahora nos vamos a ir a tratar de responder el inciso B, que dice, calcula la pendiente media del cauce principal por el método aritmético. ¿Qué dice el método aritmético? El método aritmético dice esto que está aquí. Que si yo conozco la longitud total del cauce y esa longitud divido el desnivel entre dicha longitud, puedo obtener la pendiente representativa de este cauce principal. Entonces, vamos a hacerlo. Si ven, es la forma que a cualquier persona se le ocurriría por sentido común poder calcular una pendiente, ¿no? Porque es lo que vemos en geometría analítica cuando empezamos a ver la pendiente, ¿no? Cómo calcular una pendiente y desde geometría es lo que traemos. Después ya vemos que hay otras formas más complejas, pero en realidad esta es como la que se nos viene a la cabeza. Entonces, ¿qué dice esta ecuación? Dice que si yo le resto a la elevación más alta del cauce la elevación más baja, obtengo el desnivel. Y si eso lo divido entre la longitud total, obtengo la pendiente. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación para calcular la pendiente del cauce principal. Entonces, me muevo por acá y le voy a colocar aquí inciso B. Le voy a colocar método aritmético. Y voy a colocar aquí cuánto es el desnivel. Desnivel del cauce principal. Y la longitud pues ya la tenemos. Ahora, ¿cuánto es el desnivel? La cota más alta, si revisamos aquí en la tabla, ¿cuál es? 2,280. ¿Y cuál es la cota más baja? La 781. Es decir, esta menos esta. Y le doy enter. Y me queda que hay un desnivel entre el punto más alto y el más bajo de la cuenca de 1,499 metros. Este sería el desnivel que tenemos. Entonces, con eso, podemos calcular la pendiente media del cauce principal. ¿Y qué es lo que decimos? Desnivel entre longitud, que si recuerdan lo habíamos anotado acá, las dos en metros, para que no haya problemas de unidades. Los 1,499 son metros, los 8,926 son metros. Y entonces le damos enter. Si ven, aquí está dimensional, es metro sobre metro la pendiente. Esa dimensional, ¿no? Déjenle quito unidades para que no tenga tantos decimales. Ahí está. Y es metro sobre metro. Si yo la quiero calcular en porcentaje, multiplico esta por 100. Y lo que me dice es que por el método aritmético, la pendiente media del cauce es de 16,79%. Esta sería la pendiente por el método aritmético. Ahora, la pregunta sería, con este método, ¿qué pasa con el valor de la pendiente? ¿La sobreestima o la subestima? ¿Por qué? Porque si ustedes ven el perfil, la pendiente va cambiando conforme voy avanzando. Aquí hay pendientes fuertes, pero aquí hay pendientes suaves. Entonces, con este método, es como si yo hiciera una ponderación muy gruesa de la pendiente. Por eso la Conagua pues, no nos admite este método para calcular la pendiente. Por eso vamos a hacer ahora el inciso C. Y si revisamos el inciso C que nos pide, vamos a movernos acá. Dice, inciso C, calcular la pendiente media del cauce
por el método de Taylor y Schwartz. ¿Qué dice ese método? Ese método dice lo que está en esta ecuación. Y si yo leo esta ecuación, lo que dice es que yo puedo calcular la pendiente del cauce principal haciendo una relación entre la longitud total del cauce, que está en la parte superior de la fracción, y la sumatoria de las raíz, o más bien de la sumatoria de la relación de la longitud de cada uno de los tramos entre los que yo divida mi cauce principal, dividido por la raíz de la pendiente de cada uno de esos tramos. Y yo los puedo dividir en m tramos si yo quiero colocar 100 tramos, 500 tramos, 1000 tramos. ¿Por qué puedo tener m tramos? Porque yo puedo considerar el desnivel entre curvas de nivel de 1 metro, de 5 metros, de 20 metros, de 50 metros. Entre más distancia deje entre las curvas de nivel, pues tendré menos tramos. Ahora, en realidad esto de aquí abajo es una sumatoria desde i igual a 1 hasta m de LI sobre la raíz de SI, donde i puede ser pues 100, 50, 20, los tramos que uno tenga. Entonces, vamos a aplicar esta que es la ecuación de Taylor y Schwartz para calcular la pendiente. Algo importante, este método es el que me pide Conagua en los términos de referencia para los estudios hidrológicos, para los proyectos de aprovechamiento o de defensa de infraestructura hidráulica. Entonces, vamos a aplicarlo. Entonces, vámonos a ver qué calculamos. Le colocamos aquí método de Taylor and Schwartz. Y para hacerlo más fácil, nos vamos a auxiliar de esta tabla. Si quieren, déjenlo, hago un poquito más pequeño. Y podemos pegar aquí. Voy a insertar hacia la derecha para poder adjuntar aquí 3 columnas. Ocuparíamos aquí 3 columnas. Dejen espacio aquí para 3 columnas los que lo estén haciendo ahorita. Muy bien. Vuelvo a revisar qué es lo que necesito. Necesito la longitud total de la corriente, que está arriba, ya la tengo. Aquí no necesito calcular nada. Pero necesito esta sumatoria. Necesito calcular la longitud de cada uno de los tramos, ya lo tengo. Pero no tengo la pendiente de cada uno de los tramos. Entonces, vamos a calcular la pendiente, después calculamos la relación y hacemos la sumatoria. Vamos a hacer entonces esto. Voy a mover este de longitud acumulada y aquí le voy a colocar pendiente SI. SI. ¿Cómo calculo la pendiente SI? Para el primer tramo no tengo pendiente porque pues, no me he movido nada, entonces no tendría pendiente ahí. Ese lo dejo en blanco, no tendría nada. Pero para el siguiente ya tengo pendiente. ¿Por qué? Porque tengo este desnivel desde la 2280 a 2075 y ya recorrí esta distancia. Entonces, calculamos la pendiente. Sabemos que la pendiente es el desnivel, que sería 2280, perdón, déjenlo vuelvo a hacer. Sería 2280 menos 2075, y esto dividido entre la longitud, que serían 150 metros. La parcial, recuerden, aquí es la parcial, no va a ser la acumulada, la parcial. Y le doy enter. Y me dice que la longitud adimensional o metro sobre metro sería de 1.3667 a 4 decimales. Voy a hacer la siguiente. Sería el desnivel 2075 menos 1980 dividido entre la longitud parcial. Entonces sería entre 175, que es lo que recorrí de esta elevación a esta elevación. Y me queda la pendiente. Y me queda de 0.5429. Si ven, puedo seguir corriendo la ecuación porque se repiten. Entonces la voy a correr para todos los cálculos. Y ahí está. ¿Qué es lo que ven? Que esta pendiente es fuerte, empieza a disminuir, disminuye, sube un poco, disminuye la pendiente.
sube, baja la pendiente, sube, baja la pendiente, sube la pendiente, vuelve a bajar, sube, baja, después sube un poquito, sube un poco, aquí sube mucho la pendiente porque es esta cañada que está aquí, y después baja, 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 y ya sigue bajando sin parar hasta llegar a valores muy bajos de la pendiente. Aquí podemos ver cómo la pendiente va variando en el espacio. Y esto es lo que tiene de mejora en el método de Taylor y Schwartz, que puede considerar la variación de la pendiente en el espacio. Muy bien. Pero no he terminado el cálculo, ¿no? Porque aquí calculé SI. Pero yo necesito calcular la longitud LI ahora dividido entre SI elevado a la 0.5. Dejen, yo paso para acá, ahí está. Así quedaría, ¿no? Ahora tenemos que calcular esta relación. Vamos a calcularlo. El primer tramo igual, no tiene nada, no hay cálculo. El segundo, dice, la longitud parcial LI, esta, dividido entre la pendiente CI, la pendiente de ese tramo, elevado a la 0.5, o a la raíz de eso, ¿no? O a la 1/2, como ustedes lo quisieran colocar. Nada más es esta longitud dividido entre la raíz de la pendiente a la 1/2. O a la 0.5 para representar la raíz, ¿no? Como ustedes se les haga más fácil. Y entonces me da 128.3098. Ese es el valor que nos da. Y ese, si ven, pues lo podemos aplicar a todos los cálculos. Y nos quedan estos valores. ¿Qué es lo que observan? Como la pendiente está en la parte baja de la fracción y además es la raíz, si esa pendiente es muy pequeña, el valor crece, ¿no? Por ejemplo, este valor. Si la pendiente es muy alta, el valor va a tender a decrecer, como este valor, si ven es de 128. ¿Qué es lo que me pide la ecuación? Me pide la sumatoria de todo esto. ¿Cuántos tramos tengo? Si ven, aquí los podemos contar. Son 23 tramos. Entonces, le voy a colocar aquí suma. Y le pido aquí al Excel, a la hoja de Excel, que me aplique la suma de los cálculos de la columna G, que serían estos. Y ahí tenemos la suma. 75.422. Esto es lo que nos da la sumatoria. 75.422. Muy bien, pues ya podemos aplicar la ecuación de Taylor y Schwartz. Porque ya tenemos la suma, si la revisamos acá, tenemos la suma de la parte inferior y tenemos la longitud total. Entonces, podemos calcular la pendiente ya sin problema. Ahora me voy a mover acá y aquí calculamos la pendiente por el método de Taylor y Schwartz. Voy a colocar aquí pendiente media del cauce principal. Y entonces sería la longitud total del cauce, que aquí lo tenemos, es 8.926, dividido entre la sumatoria de los I tramos, que es 75.422. Y todo esto elevado al cuadrado. Y lo calculamos. Y aquí está el valor. Nuevamente, este es valor metro sobre metro. Este es metro sobre metro. Entonces aquí le colocamos metro sobre metro. O adimensional, ¿no? Como ustedes conozcan ese valor. Lo calculamos en porcentaje, nuevamente, nomás voy a copiar la fórmula. Y ahí está. Creo que es evidente que hay un cambio muy drástico entre este valor y este valor. Aquí es 16% y 1%, 1.4.
¿Qué quiere decir? Que el método aritmético tiende a sobreestimar la pendiente de una corriente, tiende a hacer una sobreestimación. Y eso puede ser peligroso porque nos puede dar un resultado totalmente diferente el estudio hidrológico que abordamos. Por eso, en la Conagua, pues ha visto que es mejor pedir los estudios hidrológicos pidiendo que se calcule la pendiente de la corriente principal, cauce principal o el colector principal de la cuenca, utilizando el método de Taylor-Schwartz. La razón principal es ¿cuál? Que considera la variación de la pendiente a lo largo del recorrido del cauce. Esa es la razón. Mientras que el otro, pues no lo considera, solamente hace un valor. Ustedes dirán, bueno, entonces este no sirve. La verdad es que sí sirve, porque cuando uno quiere hacer una estimación gruesa de más o menos el valor de la pendiente, pues puede utilizar este valor. Seguro ustedes vieron ahí otro método, que es el método de la línea compensadora. Ese ahí lo pueden ver, solamente es para que ustedes lo conocieran. Ahí lo tienen en el video y en la documentación que se les proporcionó. Entonces ya tenemos la pendiente y decimos, con esta pendiente queremos hacer nuestro estudio hidrológico. Muy bien. Pues lo que nos pedirían en el problema es, ahora ya calculaste la pendiente, queremos que nos digas cuál es el tiempo de concentración de la cuenca de acuerdo a la ecuación de Kirchhoff. Esta es la ecuación de Kirchhoff para calcular el tiempo de concentración, que lleva la longitud del cauce principal en metros, la pendiente media del cauce, estimada por el método de Taylor y Schwartz, en metro sobre metro, es decir, adimensional. Y con eso vamos a calcular el tiempo de concentración en horas. Entonces, vamos a calcular. Me colocaré aquí en la parte inferior y colocaré inciso D. Tiempo de concentración de la cuenca. Y primero definimos qué es el tiempo de concentración, que seguro ya lo vieron en el video en los apuntes. Es el tiempo que tarda una gota desde pasar de la parte más alta de la cuenca a llegar a la salida de la cuenca. Y ustedes dirán, ¿y pues es relevante? Pues sí, cuando instalamos un sistema de alerta y que queremos hacer un estudio hidrológico para un sistema de alerta, esto nos va a decir cuánto tiempo tenemos nosotros para avisar a la población o darle información a Protección Civil para evacuar personas antes de que llegue el escurrimiento al sitio donde está la población. Por eso es importante el tiempo de concentración de la cuenca. Vamos a calcularlo a ver cuánto nos da para esta cuenca. Entonces, Profe. vamos a aplicar. Entonces, si tenemos ese valor y lo asumimos bueno, la pendiente quedaría del 1.40% o 0.014 adimensional. Y ustedes me confirman si les da aproximadamente lo mismo. Sí, profe, a mí me da la sumatoria igual. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a calcular el tiempo de concentración. El tiempo de concentración no es más que aplicar esta ecuación. Ahí sí no hay otra más que aplicar esta ecuación. En realidad, para tener un buen tiempo de concentración es calcular una buena longitud de cauce principal y una buena pendiente. Si esto está mal o no está muy discretizado el valor, pues la verdad es que el tiempo de concentración tampoco lo estará. Y al contrario, si esto está muy bien calculado, pues el tiempo de concentración también lo estará. Vamos a ver con estos datos cuánto nos daría el tiempo de concentración de la cuenca en horas. Sería el valor constante, que es 0.30325, multiplicando a una fracción donde arriba está el cauce principal, que sería la longitud del cauce principal, 8.926 metros. Y si vemos, está elevado a la 0.77. Elevado a la 0.77. Lo cierro y lo vamos a dividir, abro otro paréntesis, la pendiente en metro sobre metro, vamos a tomar la pendiente de Taylor, que sería esta, y el valor adimensional, que sería este. No el porcentaje, ¿no? Sino el adimensional. Y ese elevado, de acuerdo a la ecuación, a la 0.385. 0.385. Cierro paréntesis, cierro toda
la fracción y vamos a ver cuánto nos da. A mí, según esto, si no estoy mal en algún dato, da 18.51 horas. Creo que falta un valor. Ah, ya vi que está mal. Aquí hay 3 ceros, ¿no? Es .3025. .3025. Ahí estaba mal ese valor. Y entonces, de acuerdo a la ecuación de Kirchhoff, esta cuenca tiene un tiempo de concentración de 1.851 horas. Quiere decir que una gota de agua tarda en pasar desde la parte más alta hasta llegar a la salida de la cuenca en su recorrido 1.85 horas. Es decir, que si yo quisiera instalar aquí un sistema de alerta, pues tendría que instalar un sistema de alerta, un sistema que me diera información antes de 1.85 horas, ¿no? Para que fuera viable como prevención ante inundaciones o algún evento que pudiera generar una contingencia en alguna zona urbana. Si lo calculáramos en minutos, para verlo en minutos, lo podemos hacer. 1.852 por 60 minutos, que tiene una hora, y nos dice que el tiempo de concentración es de 111.098 minutos. Ese sería el tiempo de concentración en minutos. Claro, ustedes dirán, ¿y qué pasa si la cuenca es muy grande? Pues crecerá. Por ejemplo, nosotros aquí para trabajos de proyectos de investigación hemos calculado lo de la Yuquila, que es la parte alta de la cuenca de la Armería. Es decir, desde el estado de Jalisco hasta casi la entrada a la parte de Comala, más o menos dura como 2 días el tiempo de concentración, 48 horas más o menos. Entonces, claro, conforme va creciendo la cuenca, va creciendo el tiempo de concentración. Si trabajo con una cuenca, una microcuenca, pues la respuesta será de minutos, ¿no? Ni siquiera a lo mejor llegará a la hora. En este caso, casi llega a las 2 horas. Muy bien. Pues vamos al último inciso. Ya tenemos el tiempo de concentración de la cuenca, que es el tiempo de respuesta de una cuenca. Vamos al inciso E, que pide calcular el tiempo de retraso de la cuenca, de acuerdo a la ecuación de Chow. Y la ecuación de Chow es esta. Este Chow, seguro lo han escuchado ustedes en sus cursos de canales, es Benten Chow, que es el que tiene mucho desarrollo en la parte de hidráulica de canales o flujo a superficie libre. Y pues bueno, él propuso esta ecuación para calcular el tiempo de retraso. Primero la calculamos y después les digo qué es el tiempo de retraso, ¿no? Físicamente, cómo lo definieron. Y lo que dice Chow es que yo puedo calcular el tiempo de retraso para una cuenca en horas con esta ecuación, donde solamente ocuparé la longitud del cauce principal en metros y la pendiente en porcentaje por el método de Taylor del cauce principal. Entonces tenemos esta ecuación. Vamos a calcularlo a ver cuánto nos da. Entonces le colocamos aquí, inciso E, y sería tiempo de retraso de la cuenca. Y pues aplicamos la ecuación. Pongo igual, voy a ver el valor de la constante, sería 0.005, y que está multiplicando ahí a una relación. Arriba está la longitud total del cauce principal en metros. Lo voy a buscar. Aquí está el valor, 8.926. No está elevado a ningún exponente, entonces lo dejo ahí. Dividido entre la pendiente, la raíz de la pendiente, que sería la de Taylor y Schwartz, ¿no? Y en porcentaje, que sería 1.401. Si ven, aquí la piden en porcentaje. Y eso elevado a la 0.5, a la UNED. Y toda esa fracción elevado a la 0.64. Es decir, que esta sería la ecuación. Esta sería la ecuación para poder calcular el tiempo de retraso. Y vemos cuánto nos da el tiempo de retraso. Y siempre es un poco menor si utilizamos la ecuación de Kirchhoff que el tiempo de concentración. Si comparamos la de Chow con el tiempo de concentración de Kirchhoff. Porque
Para calcular el tiempo de concentración de la cuenca, hay más ecuaciones. La de Kirchhoff no es la única, es una. Hay más ecuaciones para poder, está la de Rowe, está la del Servicio de Conservación de Suelos, el Servicio de Ingenieros de Estados Unidos. Hay muchas ecuaciones, la del SEDEX, para calcular tiempos de concentración. Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? En hidrología lo que se hace es generalmente utilizar un paquete de ecuaciones y utilizar el que nos dé menor tiempo de concentración. ¿Por qué? La razón es porque es el más crítico, sería el tiempo más crítico. Entonces, en este caso, el tiempo de retraso nos da 1.516 horas. Si lo cambiamos a minutos, sería por 60 y nos da 90.933 minutos. Este sería el tiempo de retraso en minutos. Muy bien, ahora pues la pregunta que seguro deberían de tener sería, ¿y pues, qué es el tiempo de retraso, no? Porque eso ni siquiera viene en las diapositivas. Creo que en el video sí se explica y creo que tampoco se explica en el video. Pero es lo siguiente. Dejen, les hago un dibujo. Si yo tengo la cuenca, y este es el cauce principal, yo sé que si llega una tormenta, representada aquí por el dietograma, que si recuerdan es la precipitación en el tiempo, y entonces yo tengo el hidrograma, que es cómo ante esta tormenta va a responder esta cuenca en este punto, y ese gráfico es el hidrograma, el comportamiento del caudal en el tiempo. Entonces aquí estará el caudal y acá estará el tiempo. Bueno, el tiempo de retraso es el tiempo que pasa entre el centroide del dietograma de la tormenta a el caudal máximo en el hidrograma. Es decir, que aquí estaría el caudal pico o caudal máximo. Aquí estaría el centroide de la tormenta, pues la distancia que hay de ahí hasta acá, esto es físicamente el tiempo de retraso. Esto es el tiempo de retraso. Así está definido en hidrología el tiempo de retraso. El tiempo entre el centroide y el tiempo al pico en el hidrograma de respuesta de la cuenca. Entonces, ahí está calculado todo este problema. Ya con eso estaría todo resuelto. Si ven, ya contestamos todo. Construimos el perfil del cauce principal para esta corriente con esta información. Calculamos la pendiente media por el método aritmético. Calculamos la pendiente media por el método de Taylor y Schwartz. Calculamos el tiempo de concentración por la ecuación de Kirchhoff. Y calculamos el tiempo de retraso por el método o la ecuación de Chow. Adelante, Alejandro. Sí, profe. Solo en una parte me perdí. En el segundo del método aritmético, ¿se dividía qué entre qué? Es el único dato que me falta. Déjame muevo acá. Aquí está. Ajá. Sería el desnivel del cauce principal, es decir, la elevación máxima menos la elevación mínima dividida entre la longitud del cauce principal. Ah, ya. Tenía un error de dedo yo. Nada más por eso calculamos esta pendiente. Sí, tuve un error de dedo, gracias. Detengo aquí el video para dejarlo nada más hasta aquí.